bienvenidos. Estamos otra vez para estudiar la palabra de Dios en el libro de Hechos. Y precisamente hoy vamos a comenzar con el capítulo 10. Y es una historia tremenda porque precisamente es en el libro donde Cornelio, un centurión, recibe la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 10 de Hechos, desde el versículo 1 en delante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, aquí estaba Cornelio, que precisamente dice que es un centurión. Un centurión es un equipo de soldados. Él está al frente de un equipo de soldados y en esta ciudad de Cesarea. Ahora, lo interesante es que no era romano, sino precisamente de una compañía italiana, que realmente pertenece a lo que es Roma, pero es de Italia. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esto es hermoso porque él no era judío, él era de Italia, no sabemos de qué ciudad, pero mas sin embargo él oraba siempre a Dios Jehová. Pero no nomás oraba, sino también daba ofrendas a, a Dios y al pueblo judío. Ahora, ¿quién le habló de Jehová? ¿Quién le habló de ese Dios poderoso que podía cambiar la vida y muchas cosas? No sabemos quién le habló, pero él estaba siempre deseoso de estar hablando con Dios, por eso oraba, y también le gustaba ayudar al pueblo de Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 90 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Lo interesante es que Dios habla con Cornelio, y fíjense lo hermoso que habla y le dice: tus oraciones y tus limosnas, que son ofrendas, han subido para memoria delante de Dios. O sea, que Dios se había agradado de las ofrendas que estaba haciendo y las oraciones que se le estaba haciendo a Dios. Dice: envía pues ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Esto es, le está pidiendo que vayan a Jope unas personas para que vayan a traer a Simón. ¿Cuál es su nombre? Pero aquí llamado Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado, los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta era contando desde las 6 de la mañana, así era como contaban en Israel,
y entonces a las 6 horas posteriores, en las 12 del mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora, la ley de Moisés es muy tajante en respecto a lo que se debe de comer en respecto a los animales. Y obviamente no se podía comer animales donde la pezuña se partía en dos. Y esto quiere decir que los cerdos no eran comestibles y estaban prohibidos del pueblo de Israel, y otros animales que no tenían la pezuña como la de un caballo, que era toda junta, ¿verdad? Y tampoco los conejos tampoco se podían comer, no estaba permitido comerlos. Y había más animales, más sin embargo había de varias aves, había de varios reptiles y también mamíferos. Ahora, no menciona qué tipo de animales. Obviamente había animales que en la ley de Moisés estaban prohibidos comerlos. Por lo tanto, Pedro, en su celo por obedecer la palabra de Dios, estaba haciendo una tentación y él contesta: no. ¿Y por qué dice que no? Porque nunca en su vida había comido nada que ofendiera a Dios. Y esta tentación que se le presentaba de repente, tenía el hambre y obviamente tenía que rechazarla. Pero ese era su deber. Pero aquí viene lo interesante. Esa misma voz sigue hablando y volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, esto es tremendo porque obviamente para él, el escuchar esta voz y que Dios limpió, no lo llames común. Para él es extraño esto, es algo que obviamente no puede decir que sí, tendría que decir que no, pero así continúa. Esto se hizo 3 veces y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Imagínense, 3 veces. Él dice no y la voz vuelve a decir: no digas común lo que Dios ha limpiado. Y otra vez contesta Pedro: no, y no digas común lo que Dios ha limpiado. Y ahí queda. Nunca dijo que sí. Él se tuvo que mantener en su fe y en su obediencia. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado.
Ahora, fíjense, no quiere decir que exactamente el ángel o la voz estaba diciendo que comiera, aunque así era la visión, sino que de esa manera tenía que aprender que lo que Dios había limpiado no lo llamara común. Y entonces para él estaba entendible. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ahora, aquí Pedro está predicándole a un romano, ¿sí? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahora, lo interesante también aquí que aprendemos es que Pedro no aceptó la adoración de él. ¿Por qué no aceptó la adoración? Porque él no es semejante a ningún Dios y él, al no aceptar la adoración, porque dice la Biblia que no podemos adorar a nadie, solamente a Dios, al Dios verdadero. Entonces mucha gente cree que podemos adorar a Pedro o a Pablo o a cualquier santo, pero si la Biblia dice que no adoremos a nadie, tenemos que ser obedientes como Pedro aquí lo fue, y también pidió que Cornelio no lo adorase. Y eso es obediencia de la palabra de Dios. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán admirable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Perdón, vosotros sabéis cuán abominable, la palabra es abominable, es por un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, sobre todo si Dios lo ha limpiado. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora, aclarando, él no dejó de estar siempre obedeciendo la palabra de Dios, de no comer comida inmunda, y nunca lo comió. Simplemente era el mensaje para que no dijera que era común una persona que no lo tomara como común si Dios le está pidiendo que le hablara y que pudiera predicar el evangelio a toda criatura, aún su raza, aún su color, aún de dónde es, que no sea judío, que sea gentil, de cualquier otro país, porque Dios hizo a cualquier persona y para todos es el evangelio. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto,
¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Bueno, la hora novena, otra vez recordando que la hora de Israel, de Jerusalén, de todo el pueblo israelita, comenzaba a las 6 de la mañana, y entonces a las novena hora es las 3 de este horario, a las 3 p.m. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Dios ama tanto a judíos como cualquier otra religión, como cualquier otra persona de cualquier nacionalidad, de cualquier color, de cualquier parte del mundo, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después el bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá, en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Y así levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comíamos y bebíamos con él desde que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Imagínense tremendo mensaje, pero también esta gente estaba creyendo lo que Pedro estaba predicando. Y la predicación es muy sencilla. Lo que él estaba diciendo es que Jesucristo había demostrado ser el Hijo de Dios porque sanaba enfermos, porque se preocupaba por ellos, y también había muerto por nuestros pecados, pero al morir al tercer día había resucitado. Y la resurrección es la base principal de nuestra fe, porque en base a la resurrección Dios ha demostrado que es el único Hijo verdadero de Dios. De esta manera quiere decir
que él demostró venir de parte de Dios porque había resucitado. Ahora, ellos, al oír la palabra de Pedro, creyeron, pero fíjense lo interesante, no tuvieron que decir una oración, yo recibo a Jesucristo, sino la fe hizo que bajara el Espíritu Santo delante de ellos. Ahora, para esta fecha todavía no habían recibido el Espíritu Santo nadie, sino solamente judíos, porque eran los que habían recibido el Espíritu Santo. Y para recibir este Espíritu Santo, este grupo de personas que no eran judíos, entonces fue algo tremendo porque para Pedro era algo que no había pasado y que no lo había visto y que creía que no podía suceder. Pero Dios es poderoso y Dios no hace acepción de personas. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, alabando a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso algún impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Lo que quiero que aprendamos de este pasaje son tres cosas. Cornelio amaba a Dios y amaba al pueblo de Dios, a los judíos, y ofrendaba para el pueblo de Dios, que eran los judíos. Pero no nomás ofrendaba, oraba, invocaba a Dios para que Dios lo perdonase, para que Dios estuviera con él. Y yo sé que en esta pandemia hay mucha gente que ha estado orando, pero no saben si Dios está escuchando sus oraciones. Les quiero decir que así como Dios escuchó las oraciones de Cornelio, que Cornelio nunca había sabido que habían oído Dios sus oraciones, Dios está escuchando sus oraciones. Y le dijo el ángel a Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y se ha agradado de tus oraciones y de tus ofrendas. Y entonces hay mucha gente que dice, ¿para qué le he dado dinero a una iglesia o otra iglesia? ¿Por qué he ofrendado o he ayudado a la gente si Dios no me escucha? Quiero decirte que Dios sí te escucha. Dios se agrada de las oraciones que has hecho, de las oraciones que has invocado. Hay algunos que han desgarrado su vida llorando por su madre, por su hermano, por su hijo, por gente que ha muerto en este COVID y han estado sufriendo de todo lo que está sucediendo y están clamando que se ha detenido esta enfermedad rara. Pero Dios está escuchando sus oraciones. Y Dios se está agrandando de tu corazón, de tus oraciones y de tus ofrendas. Y hoy en esta tarde te dice Dios, te amo. Esta tarde Dios te dice, cree en mí, confía en mí, que Dios está haciendo lo mejor para tu vida. No entendemos a veces por qué Dios permitió este COVID, pero sí les voy a decir que es para algo hermoso. No lo entendemos porque nadie nos gusta enfermarnos, nadie nos gusta morirnos, pero fíjense, nadie creía que este mundo se iba a acabar. Nadie creía que va a venir
un apocalipsis. Nadie cree que va a venir un anticristo, pero estas pruebas te ponen a pensar si es verdaderamente. Ahora, fíjense nada más lo interesante, es que si la Biblia, todo lo que ha profetizado de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que ha profetizado de que sucedería para el pueblo de Israel y todo lo que ha sucedido ha sido profetizado por Dios. Y todo se ha cumplido. Entonces quiere decir que lo último que falta por cumplir, que es el Apocalipsis, si todo se ha cumplido, también se va a cumplir. Hay mucha gente que no lo cree, pero yo te digo que si todo se ha cumplido hasta ahora, lo que falta, que es muy poco de las profecías, también se van a cumplir, porque está demostrado que si Dios habló y profetizó las cosas y se cumplieron, también lo que falta por cumplirse se va a cumplir. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios se está esperando para que lo recibas y te entregues tu vida a Cristo para que seas salvo y no llegues a la condenación. Ahora, no te estoy pidiendo que cambies de religión. Cuidado. Dios no quiere que cambien de religión, sino que entreguen su vida a Cristo, que esa es la verdadera religión, entregar tu vida a Cristo y seas salvo. Vamos a orar para que en esta tarde recibas todo aquel que ama a Dios, que ama a Jesucristo, reciban a nuestro Señor Jesucristo y sean salvos. Señor Jesucristo, yo sé que amas a todo el mundo, tanto a los negros como a los blancos y amarillos y de todo color. Pero no es el color, sino es la persona individual. Y tú amas al que te busca, tú amas al que está deseoso de que tú entres a su corazón. Y hoy, esta tarde, mucha gente está pidiéndote que entres a su vida. Hoy están buscando que tú entres a su vida y los cambies. Dios, escucha esta oración y recíbelos, porque yo sé que tú quieres que sean salvos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Jesús. Gracias.